hay impunidad. Y no me hablo de la impunidad de la justicia, me hablo de la impunidad de las personas, a la impunidad social. Está aquí en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos, Eduardo Herrera, director ejecutivo de Cuscachay, al cual le doy la bienvenida, le agradezco por su presencia, porque no comprendemos cómo esto sigue ocurriendo a pesar de que hay visos de corrupción. Sí, bueno, buenas noches. Ocurre porque lo permitimos y no sigue ocurriendo porque lo descubrimos también. Yo creo que hay muchas de estas designaciones que pasan caleta, que nadie las ve, y hay muchas que como estas la advierte correctamente alguien o la prensa usualmente, y entonces el gobierno se da cuenta de que es demasiado evidente y tiene que echar el paso. Claro, pero eso es lamentable. Retomo lo que plantea Katiuska de esa situación reiterativa de ocurrencia de hechos escandalosos. Más allá del tema mediático, es el tema del escándalo que revierte que un funcionario, siendo directamente sindicado como el operador, el cerebro del pitufeo de un exministro que le costó su salida del cargo, los trabajadores que lo acusan, días después aparece como asesor en otra cartera ministerial del mismo gobierno. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿En qué tipo de nivel de moralidad, de ética gubernamental puede ocurrir una situación de ese tipo? Sí, bueno, se ha perdido totalmente el patrón, ¿no? Por eso es que hablamos de inmoralidad permanente, sostenida, porque es una forma de estrategia de gobierno. Ya, aquí le paro y le digo lo que podrían estar hablando también en defensa. Presunción de inocencia, mal sindicado, no hay pruebas, venganza, le quisieron hacer daño y como es inocente, no es sentenciado, entonces tiene derecho al trabajo. Claro que sí, yo no niego que eso exista. El asunto es que tenemos que diferenciar entre la presunción de inocencia y lo moral y lo ético, que va mucho más arriba. Un presidente de la República, para ir al estándar más alto, no se puede defender con el silencio ante un tribunal. Eso está bien para un imputado cualquiera, para un ciudadano común, que es una garantía. Un presidente tiene una defensa política y los ministros también. Son los funcionarios de más alto rango, son los que más altamente expuestos están. Y no es que quedamos a ángeles o perfección, simplemente un estándar moral o de estándar de reputación por encima de lo regular. Y yo me hago esta pregunta, ¿cómo alguien que es asesor del MINSA, cartera de salud, ahora era asesor 2 de la cartera del Interior? ¿No hay que tener una preparación, documentos, estudios superiores, experiencia para un cargo de asesor? Sin duda. El asunto es que la norma no tiene dientes. Entonces los perfiles no se cumplen y no hay sanción para el que nombra mal. ¿Qué sanción hay para el que nombra mal? Ninguna. ¿Y quién revoca al que nombra mal? La misma organización, la misma entidad. Entonces, si hay una norma que no tiene dientes y encima el señor Cerrón dice, nosotros tenemos el derecho a copar, porque lo ha dicho respecto al Ministerio de Salud, entonces para ellos es lógicamente comprensible que pongan a todos sus funcionarios como vayan cayendo, porque es parte de su derecho. Así está investigado, su indicado de lavado de activos, no interesa. No interesa. Cobra tu platita, pues, ¿no? Porque eres del partido político. Porque me has cargado en el meeting, porque me has asegurado repartir volantes, y ese es el copamiento descarado al cual nos tiene expuesto este gobierno y los otros también. Que también lo hicieron. Sí, claro. El gobierno de Lapra, el primer gobierno, bueno, ustedes de repente por juventud no lo reconocerán, no lo acordarán, pero que no tenía carnet del partido no trabajaba. Y los demás gobiernos lo hacían más discretamente. Este es mucho más, es una versión reloaded. Bueno, es cierto, yo de Lapra recuerdo claramente las colas que hacía por alimentos. Claro. Pero las situaciones de decisiones políticas sí las desconozco, en honor a la verdad. Pero sí hacía las colas de alimento con mi madre en su momento. Nacía todavía. Pero en esas circunstancias que pasaron por tema de corrupción, ¿cómo es que llegamos a un punto de que ésta se termine institucionalizando? Haciéndose casi una regla de oro para que puedas trabajar en el sector público. Sí, hay impunidad. Hay impunidad, y no me hablo de la impunidad de la justicia, me hablo de la impunidad de las personas, a la impunidad social. Y eso se demuestra en toda la política en el país. Muestra de que no nos interesa la lucha contra la corrupción es que hemos escogido al señor Luis Torres en Tacna, que tiene arresto domiciliario, récord mundial, debe ser eso, al señor Oscorima, porque lo que hemos hecho es validar la corrupción. Y decimos, como todos son corruptos, no necesariamente es así, entonces escogemos al corrupto más conocido. Y lo de Castillo es eso. Las personas, la gran masa popular dice, todos nos han robado 200 años, ya nos toca.
uno de los nuestros, que robe. Eso lo escuché en una entrevista con Nicolás Lucar. Es una argolla empujando a la otra argolla, ¿no? O sea, la argolla de siempre, porque todo el mundo sabe que siempre han trabajado los fujimoristas, los apristas, etcétera, y ahora está la argolla de la izquierda. Es mi momento, ahora yo quiero ingresar. Y hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo los presidentes que han sido, no sé, profesionales como Pedro Pablo Kuczynski, cómo los exministros con tantos títulos han sido igual de rateros? Dejen que nuestra gente, que son como nosotros, también trabaje. Porque eso es lo que dice la gente que todavía sigue apoyando este gobierno. Déjalo trabajar. Claro. Y esa es la excusa. Yo no veo incompatibilidad en trabajar y robar. O sea, los cuestionamientos que puede hacer la oposición no impiden que el presidente tenga que hacer lo que tenga que hacer. O sea, el país está muriendo de hambre. Eso está impedido por alguna causa de las investigaciones de la Fiscalía. Son excusas y la corrupción siempre se escuda o siempre se argumenta en colaterales. Soy un perseguido político, esto es una cortina de humo, mis enemigos me tienen bronca. Nunca responde frontal. O bueno, no le doy plata a la prensa, ¿no? Por eso que me están atacando. Pero si la prensa no investigaría, ¿cómo sabríamos de este hecho? No queda porque la Fiscalía y la Contraloría reacciona con lo que saca la prensa, ¿no? Fíjense, los domingos sale un dominical o algún día sale un dominical, un programa de investigación y la Fiscalía recién se pone las pilas. La Fiscalía y la Contraloría no hallan nada, es la prensa. Y lo que está haciendo este gobierno es seco a la prensa que me es hostil, pero le doy plata a los alternativos para que sigan aupándome. Pero hay algo que mencionó, que la norma no tiene dientes, no hay filtros, no hay o restricciones para alguien que quiera trabajar en el sector público, aunque estés procesado e investigado. Se cuestiona tanto la moralidad de este Congreso con lo que está pasando con gente que está prontuariada, con prófugo de la justicia, acusado de violación, investigados por temas de corrupción, con un entripado impresionante de legajo fiscal en sus regiones por resolverse. Pero nos olvidamos de los funcionarios que también están en el aparato estatal desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué es tan complicado poner ciertas reglas para aquellos que quieren acceder al servicio público? Por ejemplo, si se exigía probidad a aquellos que quieran aspirar a la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué no se puede exigir probidad, el mismo criterio de probidad para quien quiera ser ministro de Estado, quien quiera ser congresista, quien quiera ser presidente, quien quiera ser asesor ministerial o un simple servidor público? ¿Por qué no se exige ese criterio de probidad, de que su vida no esté manchada por una investigación, por una denuncia o por algo que políticamente puede ser cuestionable? Porque no hay gente. O sea, los partidos políticos son máquinas electoreras. Entonces se componen conforme a una elección. No son permanentes, no tienen una casta política preparada, técnica. Entonces se van armando para cualquier elección y aquí el punto importante es el financiamiento de las campañas. Siempre lo he repetido. Si las campañas se financian de una forma como negocio, buscando la rentabilidad con gente que invierta, vas a tener estos cupos porque estás pagando favores. Entonces no se puede pedir probidad cuando tienes este tipo de mecanismos de corrupción. Y eso ha pasado con todos los gobiernos. Solamente vas a ver lo de Odebrecht. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿A quién le toca hacerlo? ¿Al Congreso? ¿A la Contraloría? Recuerdo cuando inició el gobierno del presidente Pedro Castillo, la Contraloría se reunió con el presidente para buscar estandarizar cuáles eran los perfiles de los ministros, a pesar de que son cargos de confianza. ¿Qué hacer frente a este problema? Tenemos que hacer que la ley se cumpla. En el país se emite una norma legal cada 6 minutos. Es una cosa alucinante, pero la ley no se cumple. Y voy nuevamente en las campañas políticas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que las campañas que declaran 1.000 soles y ustedes ven los carteles que son millonarios, ¿por qué no cuadra eso? ¿Quién pone sanciones ahí? La OMPE no pone sanciones. Y ese es el factor inicial de todo. Entonces, si la OMPE pone sanciones, entonces la transparencia empieza a cundir y la informalidad baja. Y les voy a poner un ejemplo de la realidad. Ustedes se han fijado que ya no hay accidentes de conducción en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque la ley se cumple. Porque ya se sabe que te quitan el rebete, te vas a la cárcel, no hay forma de arreglar el dosaje etílico y eso ha bajado. Pero no siempre la ley termina siendo la solución al problema. No, porque hay otras cosas más morales.
Por ejemplo, si con una ley podríamos acabar con la corrupción, inmediatamente que se apruebe y la corrupto se desaparece. Claro. Pero tampoco es así. No. Hay un tema estructural de por medio que hace que aunque existe una ley, una norma, esta no se cumple o si se cumple le sacan la vuelta. Sí. O sea, uno es la impunidad, ¿no? Acabar con la impunidad mediante la ley. La otra es educación y concientización. Porque nosotros normalizamos la corrupción. ¿O La no? Que- aceptamos, la somos parte aceptamos. de ello. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que sea afuera. Las motos que viven en la vereda. O sea, nosotros hemos aceptado que la moto ya puede ir por la vereda. Y eso es una forma de corrupción. Porque el motociclista dice, bueno, yo tengo que ir más rápido que tú y me meto a la vereda. Y nadie Y reclama. nadie reclama. Ya ya normalizaste el pisoteo de las leyes. Exactamente. ¿Y Igual se puede con el hacer una maltrato a la política mujer, de etcétera. Estado sobre eso? Porque muchos presidentes han tenido su mensaje. Este gobierno lucha contra la corrupción, Martín Vizcarra y Pozo, y con la larga lista. ¿Realmente se puede hacer una política de Estado para hacer una campaña fuerte y que la población también se involucre? Porque dice, ay, qué corrupto ese alcalde, ese presidente, ese congresista, pero soy un mal vecino, Sí, pero claro. coimeo, pero me porto mal. O sea, siempre en el caso de la corrupción nosotros nos fijamos en el otro. Claro. ¿No? Es el empresario, el político. Yo no, yo nunca soy, ¿no? Entonces soy víctima de las circunstancias. Ahora, usted menciona el tema de la impunidad, pero me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de los operadores de justicia, que no solamente se llama el Poder Judicial, el Ministerio Público o la propia policía. Me voy un poquito más adentro de cada institución, retomando lo que hablamos de este ex asesor del MINSA que terminó siendo contratado en el Ministerio del Interior. ¿Dónde está la Procuraduría del Ministerio del Interior? ¿Dónde está control institucional del Ministerio del Interior que no detectó esta contratación y que esa termina finalmente acabándose con el estallido de la información periodística revelada? O sea, la prensa una vez más tiene que entrar a tallar, a suplir la función de la Procuraduría del Ministerio del Interior y de control institucional, que son los ojos de la Contraloría dentro de Claro. cada institución. Claro, porque ahí no hay independencia. A ver si el procurador del Ministerio del Interior le dice al ministro, has nombrado mal, lo votan en 5 minutos. Entonces, a lo que iba con la pregunta anterior es, tenemos que tener los presidentes no van a luchar contra la corrupción. No les conviene. Tenemos que tener un mecanismo independiente, equilibrado, que controla el poder político. El ¿Y político, quién debería ser? Bueno, es ¿La un organismo que no Contraloría? existe. No, no es la Contraloría, porque la Contraloría está demostrando que no puede. Los hechos lo están Que demostrando. no tienen gente, que no tienen presupuesto y muchas excusas. Y la Ya. Contraloría, como la Fiscalía, va detrás de la información que la prensa revela. Y además, la Contraloría tiene una visión diferente, porque no saben diferenciar entre una ineficiencia a una corrupción. Un puente a la mitad no es necesariamente corrupción, puede ser ineficiencia. Y eso la Contraloría no lo distingue y ataca a todos por igual, y eso genera parálisis de la función pública. Porque también vemos que hay muchos funcionarios que no quieren firmar nada por temor a la Contraloría. Entonces, eso está pasando. ¿Y qué tipo de organismo sería? ¿Quién lo crearía? ¿Con quién hablamos para que Tiene eso que ser un ocurra mecanismo ya? diferente. Eso ya ha existido en Hong Kong, por ejemplo. Creó un mecanismo independiente y Hong Kong tenía una realidad muy parecida a la nuestra y menguó la corrupción muy rápidamente con un mecanismo independiente. Y eso tiene que hacerse mediante un gran acuerdo político. El Pero- acuerdo nacional que nunca se da. Que Pero no sirve además, para nada. ¿y qué mejor mecanismo independiente que la propia población con la vigilancia ciudadana? Por supuesto. Pero ¿cómo hacer vigilancia ciudadana si muchas veces entre peruanos estamos peleándonos por el defender al político de nuestro agrado? Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Y creo que lo más importante es ser transversal. Hay que darle a toditos por igual, sin distinción de camisetas, ni partidos, ni nombres. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos. Y eso creo que la gente se da cuenta cuando elevas el propósito de la lucha contra la corrupción. Bueno, ¿Y bastante. usted siente, sí, Pedro, siente usted que realmente se le está dando a todos? Porque, bueno, aquí siempre abrimos las líneas y dice, solo es con el presidente Pedro Castillo. Nunca en ningún gobierno hemos visto que se visibilicen los errores y los actos de corrupción y que se ha investigado un mandatario. Solo es con el presidente. El presidente hace las cosas bien, pero la gente lo quiere sacar. No, yo creo que ahora se ha generado un movimiento activo de vigilancia. Y espero que eso nos comprometa para que en lo sucesivo, si este régimen continúa o no, sigamos igual. Porque yo no quiero que más adelante la derecha Eso suba mismo. y después ya volvamos a lo mismo siempre. Eso no puede pasar. Esto tiene que continuar porque si no vamos a defraudar
la esperanza que necesita este país. Pero además la manipulación política siempre termina jugándonos en contra. Sí. Y lo digo manipulación en el sentido, por ejemplo, cuando sucedió el tema del referéndum del 2018, cuando se aprobaron varias reformas constitucionales, como el tema de no reelección parlamentaria, financiamiento de partidos políticos en tiempos de no campaña, el tema de la creación de la Junta Nacional de Justicia, que ahora se les está cuestionando varias cosas, pero que tampoco solucionaron los problemas. Y esto fue básicamente inducido por un presidente que tenía un altísimo nivel de aprobación. Y esto él nos ha vendido como la solución al problema. Para que acabe la corrupción, los congresistas no tienen que ser reelectos. Y ya vemos el tipo de Congreso que tenemos. Tampoco ha sido la solución. Para que existan mejores partidos políticos y generar decencia política y docencia política, los partidos no tienen que recibir financiamiento privado, sino directamente del gobierno para que hagan vida institucional fuera de campaña política. Y ya vemos el tipo de bases que tienen. O sea, no nos ha solucionado nada de esos cambios constitucionales. Y los sueldos, ¿no? A Cerrón, a Patricia Sí, claro, Lee, es ¿qué un hace con descaro, esa plata? es un descaro. Le estamos pagando un sentenciado por corrupción por esta plata. Sin perjuicio lo que ha salido en inteligencia también. 40.000 soles. Falta de ¿Qué respeto a tal, millones de cara? personas que se ¿Qué están muriendo tal, de hambre. cara? El tema es cuando se hacen reformas por parches y por conveniencias. Y eso no puede pasar. Yo convengo en que la Constitución, por ejemplo, tiene que ser revisada. No reformada de una forma total, sino respetando sus causas. A ese ¿Y punto, a ese punto quería llegar. ¿Cuáles son los artículos, los capítulos? Porque hay gente que tiene esa mentalidad. Cambiando la Carta Magna se acabó No. la corrupción y si el grupo político Perú Libre a mí me ofrece y yo hablo como ciudadana cambiar la Carta Magna, tengo tengo muchas dudas sobre cómo lo van a hacer o cómo lo podrían Claro. manipular. Claro. ¿Cómo podríamos revisarlo? Yo creo que tenemos que empezar a escuchar, porque en este país no se escucha. O sea, no sabemos qué es lo que quiere la gente. Las personas que quieren agua, ya dicen, quiero el derecho al agua. El agua está en la Constitución, artículo 7A. Pero eso no va a generar que el caño salga. Porque entonces hay que hacer docencia, explicarle a las personas, oye, la Constitución no necesariamente va a cambiar las cosas. En un país donde no se cumple la ley. Pero tenemos que tener partiendo de que hay que escuchar, porque se habla de contratos leyes. Ujú. ¿Cuántos contratos leyes hay en el país? 5 o 6, poquitísimos. Entonces están engañando y manipulando a las personas. Pero es lo el- que dice el presidente. Claro, ¿no? y el propio presidente del Consejo de Ministros, Sí, que claro. echa la culpa a la Constitución, por el cual no se pueden cobrar impuestos, no se puede hacer mayor inversión, y la gente relaciona el grado de corrupción que existe en el país con la Constitución de 93. Sí, por supuesto. Hay que actualizarla, hay que modernizarla. La Constitución siempre tiene que cambiar. Es viva. El asunto que respetando los cauces y explicándole a las personas que la ley no hace magia en el país. Nosotros creemos que cuando sacamos una ley, inmediatamente todo el mundo va a cambiar y vamos a sacar, como decías hace un rato, la ley contra la corrupción y el VAL va a bajar. No, eso no pasa, no es real. Y ahora quiero preguntarle sobre el Congreso, porque los parlamentarios tampoco se salvan de las críticas. Incluso Mari Carmen Alba, recuerdo cuando ella salió, tuvo compras desmedidas sobre computadoras. Muchos de ellos han puesto a personas que tampoco tenían los cargos ni los perfiles para que ocupen esos puestos de supuestos asesores, entre comillas. ¿Quién los fiscaliza? Porque la Comisión de Ética está pintada. ¿Quién debería fiscalizar? Porque la gente también quiere justicia para los congresistas que no se portan bien. Esa es la visión de la impunidad. Mire, el Poder Judicial y la Fiscalía han hecho algo muy interesante. Han creado organismos de control interno independientes, de fuera. Eso tiene que pasar con el Congreso. Claro, van a Sí, decir, porque no estamos Otorongo sujetos a no mandando come imperativo, nosotros somos una isla diferente, y eso no puede pasar. Nadie está por encima de la ley. La Comisión de Ética es una falta de respeto a la moralidad, a la ética, es una componenda. Hoy día estás conmigo, yo te ayudo y te salvo. ¿Cuál es este violador? Vergüenza. Y- Prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, y la Comisión de Ética no lo ha desaforado. Para nada. Entonces, y las personas sienten ira y lo que hacen es buscar ajusticiamiento. Y eso genera lo que estamos ahorita. Por eso el Clima señor de Humala violencia. es un riesgo para el... Bien, muchísimas gracias, señor Herrera, por estar con Encantado. nosotros. Muchas gracias. Gracias por su presencia.